Hola, ¿cómo están amigos? Soy Jorge Luis Ramírez de podcast Descubrite, las posibilidades son infinitas. En esta ocasión estoy acompañado de Lore de la Garza. ¿Cómo estás, Lore? Mucho gusto, Jorge. Muchas gracias por el espacio. Con muchísimo gusto, más bien, gracias por venir. Eh, Lore es una persona que ha estado trabajando con un tema bastante delicado. A mí me pareció eh, que es una cosa sensible y de gran valor porque nos compete tanto a hombres como a mujeres. Aunque la violencia obstétrica, que es el tema de hoy, va más directamente afectando a la mujer, obviamente también afecta al hombre, a la pareja, al esposo de esta mujer y a sus hijos. Entonces, me parece que no solamente es una agresión hacia la mujer como tal, sino que también a la familia. Me parece a mí que tiene un alcance todavía un poquito más grande de lo que denominaríamos una violencia de género. Pero esto es apenas la introducción. Eh, Queremos, Lore, que te presentes mejor y que nos digas cuál ha sido tu trayectoria, cómo es que te metiste en esta cuestión, cómo es que llegaste a, a, a descubrir y a denunciar y a defender la, digamos, el parir de una manera sana y natural. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Yo hace unos años hice estudios en derechos humanos y me especialicé en violencia obstétrica. A partir de ese momento me he dedicado a trabajar con mujeres que han acudido a mí para contarme sus experiencias de parto. Me llegan a decir, doña Lore, vea, yo siento un sinsabor, quisiera saber qué fue lo que sucedió, quisiera saber qué fue lo que hicieron mal para comprender. Entonces en ese momento me cuentan su experiencia y les ayudo a visibilizar las faltas que hubieron, las manifestaciones de violencia obstétrica. En muchos casos me buscan porque quieren saber sobre sus derechos humanos, sobre la violencia obstétrica y el parto humanizado. Decime Actualmente, una cosa. Vos, la idea es que vos te des a conocer en este momento. Entonces, ¿cuántos hijos tenés? ¿Cómo fueron tus partos? No sé si eso se puede compartir o si es una cosa sí, muy... claro. Bueno, yo tengo 2 hijos, vía cesárea. Eh, en este momento, después de haber estudiado sobre el parto humanizado y la violencia obstétrica, me doy cuenta que yo sufrí de violencia obstétrica y ya entiendo por qué en el primer parto yo me sentía tan triste y tan mal. Y también comprendo las múltiples mujeres que acuden a mí, ¿verdad? Contándome sus testimonios. En estos momentos yo tengo páginas en Facebook, en Instagram y TikTok a donde yo me dedico a dar información sobre la violencia obstétrica, los derechos humanos, inclusive he entrevistado mujeres que han decidido alzar su voz a pesar de su dolorosa experiencia para compartirlo al público y que comprendan, ¿verdad?, cómo fueron violentadas y que no tengan miedo de alzar su voz y hacer valer sus derechos humanos. Okay. Ahora, también sé que dentro de pronto vamos a tener un evento muy importante el 21 de mayo, ¿verdad? Que es la presentación de tu libro. O sea, además de que te especializaste en derechos humanos y sobre el área de violencia obstétrica, sos escritora. Sí, acabo de concluir un libro que es un compromiso que hice con todas las mujeres con las que yo he trabajado, a quienes yo he entrevistado. Ellas me han brindado sus testimonios. ¿Por qué? Porque ellas decían, doña Lore, yo quiero que esto sirva de algo. Si esto tan doloroso que estoy contando, muchas veces ellas llorando, pero aún así decidieron hablar para que yo plasmara eso tanto en mi investigación como en este libro. Y entonces, para darlo a conocer. Entonces yo tengo un compromiso con todas las mujeres y por lo tanto hice este libro que es una herramienta educativa
que quiero que llegue hasta el último rincón del país. La presentación del libro va a ser el 21 de mayo a las 9 de la mañana en la Biblioteca Nacional. Es un libro con un lenguaje sencillo, educativo, cuyo objetivo es que todas las mujeres tengan acceso y con un lenguaje sencillo para que todas las mujeres, independientemente de su grado educativo, puedan comprender lo que es la violencia obstétrica, los derechos humanos, el parto humanizado, a la luz de los múltiples testimonios que están plasmados en el libro. Qué bien, qué bien. Me alegro mucho. Bueno, de ahí entremos en materia. Entonces yo creo que ya ustedes tienen una idea más o menos de quién es Lore de la Garza, y entonces vamos a entrar en materia. Decime, ¿qué es la violencia obstétrica? Mira, la violencia obstétrica es cualquier acción u omisión de parte del personal médico que cause un daño físico, psicológico o emocional a la mujer. Ejemplo, antes del parto, cuando están recibiendo el control, que no les dan un control adecuado. Ahí hay violencia. ¿Por qué? Porque no se les da el estándar de salud que se requiere, que es obligatorio. Entonces hay violencia, hay falta de información y el compromiso de dar el derecho a la salud, el compromiso que hay con respecto al derecho a la salud. Durante el parto, ¿cómo se puede dar la violencia obstétrica? Cuando no se les da la atención adecuada, se les ignora cuando piden algún tratamiento, cuando les hacen intervenciones como ponerles la oxitocina, realizarles un tacto vaginal sin consultar. ¿Cuántas mujeres llegan y el montón de estudiantes a su alrededor sin consentimiento y les hacen ese tacto doloroso sin siquiera pedirles permiso? Cuando están pariendo, que les gritan, que les dicen cállese, puje, si tanto te gustó hacerlo, ahora aguante, ¿verdad? Sin ningún respeto, por ejemplo, a la población indígena que les gusta parir de cunclillas y las obligan a sentarse o a acostarse en esas sillas de hospital. Esa no es la costumbre, no se está respetando la costumbre de esa población. Después del parto, cuando no se les da una atención adecuada, un respeto adecuado, por ejemplo, en la lactancia, cuando no se les explica lo del proceso de lactancia, ahí hay violencia obstétrica. Entonces la violencia obstétrica se da antes, durante y después del parto, causando un daño a la mujer, pero también a los niños y las niñas. A los bebés. A los bebés. Te comento, un tipo de violencia obstétrica es la parálisis de Erb. ¿Cómo se da la parálisis de Erb? Cuando se les encaraman en el estómago de la mujer y les aplican la maniobra Christeler, que es que les presionan el vientre para que el bebé salga, porque es muy grande, no puede salir. ¿Y qué es lo que pasa? Les quiebran la clavícula, ocasionándole una discapacidad para toda la vida, debiendo haber sido una cesárea. Esta maniobra está prohibida por la OMS y en muchos países ya no es legal. Entonces, aquí hay un movimiento, le comento, Parálisis de Erb Costa Rica, conformado no por pocas mujeres, sino por muchas mujeres que están con niños con discapacidad y no han presentado denuncias por temor, porque las han amenazado y están con un niño o una niña con una discapacidad y los quieren sacar adelante y no tienen tiempo, tratando de que se les den unas terapias, etcétera, pero todo esto es una manifestación y un tipo de violencia obstétrica. Ya, que me parece increíble que esas cosas se den en este país, ¿verdad? Y eso es una cosa que sucede en los hospitales nuestros ahora, actualmente. Claro, actualmente. Yo he entrevistado recientemente mujeres con niños de meses, de un año. Hace poco fui a Grecia a entrevistar a una mujer con un niño pequeño. Viera que bastante impactante. Y ella lo que quiere salir es adelante. Ella decidió darme su testimonio, el cual está en mis redes. Y ella dice, yo lo hago por otras mujeres y por otros niños para que no sufran lo mismo. Pero el caso fue muy triste, a ella le ignoraron, la maltrataron, no la escucharon, iba por una cesárea, no se le hicieron caso omiso a una orden médica. Y sucedió lo que sucedió, muy triste, maltratando a una criatura y a la mamá también. Ya, y bueno, digamos, eso ya es muy
¿qué diría yo? O sea, me parece muy salvaje, ¿verdad? Muy contra todo. Y si la mamá tiene hijos pequeños, digamos hijos de 3, 4, 5 años, les permiten acompañar a la mamá y a su hermanito, les permiten al papá, en el caso de que el papá esté, acompañar a la esposa o a la pareja durante el parto y posparto o no. Ellas tienen que estar solas. Actualmente, en cuanto al acompañamiento, solo se puede un acompañante en los hospitales públicos. Bueno, Sí, me imagino que durante el parto tiene que ser un adulto, pero digamos, ya una vez que nace el niño, y si tiene hermanitos mayores, ellos pueden llegar a la cama donde está la mamá con el bebé o no. En hora de visita, sí. Quisiera comentarte que existe el parto en casa, el parto fisiológico, que en casos que no hay riesgo, acompañados por dulas o parteras, las dulas son acompañantes del parto, tienen a sus hijos en la casa, en piscina o en cuclillas, como ellas lo deseen, un parto totalmente natural. Ahí participa toda la familia. Yo he visto partos que está la pareja y están los hermanitos, la mamá, las amigas, de acuerdo a lo que la persona quiera, pero bueno, esto es un porcentaje en este momento. Un porcentaje, me imagino, muy pequeño. Sí, porque son partos en casa bastante criticados por muchas autoridades médicas. Ya, qué interesante. Y me habías comentado que vos también estás en un taller o en un curso de dula. De dulas, sí, se me presentó la oportunidad de formarme como dula y me parece sumamente interesante. Estoy muy agradecida por la oportunidad porque yo me dedico a los derechos humanos y a la violencia obstétrica, hago artículos, denuncio, ayudo a mujeres a hacer denuncias ante la Defensoría de los Habitantes cuando han sufrido de violencia obstétrica, pero esto me permite tener otra perspectiva. Entonces las dulas trabajan desde el amor, muchas practican yoga, es una experiencia a otro nivel. Entonces me permite ver otra perspectiva del trabajo que están haciendo las personas que pertenecen al parto humanizado, las dulas. Y pues estoy sumamente agradecida y yo creo que me va a abrir el horizonte aún más en esto que yo estoy haciendo actualmente. Pues me alegro y ojalá que cada vez más mujeres opten por estos partos humanizados en la casa, ¿verdad? Y a pesar de las críticas médicas, ¿verdad? Digamos, yo entiendo una persona que tiene un parto de alto riesgo, que puede ser una persona que digamos, pasó de los años o sea, que es una mujer que tiene más de 40 años, o por ahí que supuestamente son partos de alto riesgo. Y creo que ahora más mujeres se están quedando embarazadas después de los 40 que antes, ¿verdad? Otras situaciones médicas, digamos, que también es mejor que haya un parto en el hospital. Pero ¿vos qué crees que sobre estos partos humanizados o en la casa se pueden dar más y la gente no lo hace por miedo o qué es lo que está, digamos, obstaculizando? Bueno, esto se está tratando de promocionar, como te digo, se hace en casos cuando no hay ningún riesgo. ¿Quién dice si hay riesgo o no? Tenés que tener un control, hay que tener un control prenatal. Si el control está bien, el niño viene bien o la niña, los tamaños, la presión, todo, y está pues en una posición adecuada, puede ser un parto en casa independientemente de la edad. Si bien es cierto, puede haber mayor riesgo por la edad, pero no necesariamente, no es una generalidad. Se da poco pues por la falta de conocimiento y también pues mucha gente, sobre todo en hospitales privados, es increíble, ya es una mayoría de cesáreas. Entonces, porque es como más fácil, menos dolor, o sea, hay una mala información.
Entonces, pero bueno, estamos tratando de que se promocione el parto fisiológico, hay menos daño, es más lindo, la experiencia es memorable, usted puede tener el vínculo con su hijo, no ser tampoco desgarrada, porque muchas veces en un hospital le hacen la famosa episiotomía que maltrata mucho a la mujer a nivel vaginal. Y si usted tiene un parto fisiológico bien llevado, la mujer es en un mínimo maltratada y puede recuperar su salud a nivel sexual rápidamente. Ya, porque vos me habías contado en una conversación que tuvimos antes de esta grabación que supiste de una persona que le hicieron la ¿cómo es? Episiotomía. Episiotomía. O piquete, que se conoce, aquí comúnmente piquete. O el piquete. Y le arruinaron su vida sexual, me parece. Una muchacha que yo entrevisté es impactante. Ella me comenta que estuvo en el hospital, bueno, ahora no recuerdo cuál, y entonces le costó tener a su niña. Le intentan hacer una primera episiotomía, la tijera no tenía filo. Le intentan hacer una segunda, tampoco tenía filo. Cuando le hacen la tercera episiotomía, la desgarraron hasta el recto, le tuvieron que reconstruir. Esta mujer dice que pasó con las piernas abiertas bolsas de hielo. En estos momentos ella tiene su pareja, su esposo, tiene su relación sexual y sangra. Y ya la chiquita está grande. Entonces le hicieron un gran daño a ella. La episiotomía, según la OMS, es una práctica que no debe ser hecha a no ser que sea necesario. Hay un ejercicio que se puede hacer a nivel perineal que, teniendo la paciencia, y entonces se le estira a la mujer ¿verdad? El canal y no es poco lo que se desgarra, sino nada, y teniendo una buena formación. Pero claro, cuando es en un hospital y no hay formación, no hay cursos, no hay preparación, esto es lo que sucede, un montón de mujeres maltratadas, violentadas, jóvenes, con graves consecuencias a nivel físico, porque son vejigas que se vienen para abajo, este tipo de episiotomías, que no solamente a ellas como seres humanos integrales, sino también pues ojalá tengan una pareja y no puedan recuperar, y que también hay medios, ¿verdad?, para recuperarse ellas en esa parte, pero tal vez no tienen ellas el dinero. Entonces, imagínense qué triste. Sí. Entonces a la mujer se le violenta integralmente en su parte psicológica, física, emocional, por una mala praxis, por no llevar el parto humanizado, por no haber un respeto y una formación correcta. Correcto. Bueno, Lore, me parece muy interesante todo lo que nos has compartido, y no solamente interesante, sino que triste también, porque veo que hay un abandono de las autoridades, no solamente hospitalarias y médicas, sino que de la población en general, porque todos nacemos en algún momento, ¿verdad? Y nuestras madres o esposas o futuras esposas o personas que van a tener los hijos, hay una gran margen de posibilidad de que sean violentadas y que sean abusadas o que sean maltratadas, ¿verdad? Entonces, me parece que es una situación alarmante. Me habías comentado que era una cifra como de 58% de los partos, algo así, por ahí andaba, que me parece exagerado, o sea, me parece inaceptable. Totalmente inaceptable. Esa encuesta fue la última a nivel gobierno en el 2019. 58% de las mujeres sufrieron de violencia obstétrica. En este momento, a raíz del parto respetado, del movimiento del parto respetado, surgió el Observatorio de Violencia Obstétrica, que estamos por registrarlo. Hicimos hace 2 años un montón de entrevistas a 181 mujeres, y de las 181 todas sufrieron algún tipo de violencia obstétrica. Entonces, quiere decir que a pesar de que Costa Rica está suscrito a tratados internacionales y tienen un compromiso de velar por el respeto de los derechos humanos de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas,
Hay una normativa local que es la guía de atención de la Caja del 2009, el modelo de atención del 2017 de la Caja, la ley 181. Está todo eso. Hay un compromiso legal, documentos que están plasmados, pero están totalmente en un papel. No hay ninguna acción y lo demuestran los testimonios de miles de mujeres todos los días que sufren de violencia obstétrica antes, durante y después de sus partos. Hay una falta de información. Ya. ¿Vos tenés idea de más o menos cuántos niños nacen diariamente? Bueno, ese dato sí no lo tengo, pero son muchos los niños que nacen. Me parece pertinente decir que las mujeres somos dadoras de vida. Sí, y que al ser dadoras de vida en un momento vulnerable, se nos violentan un montón de derechos humanos y no debiera estar ocurriendo. Hay una falta de información a estas alturas con todos estos documentos y compromisos. Hay una falta de formación. Yo pienso que tiene que haber un cambio desde las universidades, a nivel de las carreras de trabajo social, psicología, medicina, enfermería. Tiene que existir talleres, formaciones desde la universidad, inclusive después a nivel institucional, de manera que se compartan temas de derechos humanos, de violencia obstétrica específicamente, para sensibilizar a las personas del ámbito de la salud, ¿verdad? Además de espacios como este, el cual te agradezco profundamente, ¿verdad? Que esta sensibilidad de tu parte, porque esto va a ayudar a un montón de mujeres. Esto es un granito de arena y yo espero que esto llegue hasta el último rincón de Costa Rica para que despierte un interés, para que las mujeres se informen, para que sus familias se informen y sepan que tienen derechos humanos que tienen que ser respetados, que tienen derecho a tener un parto humanizado y no vivir violencia obstétrica. Entonces, esto es una manera de informar a la población en general y sobre todo a las mujeres para que se empoderen y no tengan miedo de hacer valer sus derechos y que puedan tener un trato humanizado antes, durante y después del parto, y que sus partos sean memorables, que sean lindos de recordar, que salgan con sus bebés sanos de salas de parto y vivos y sin ninguna discapacidad por mala praxis, sino que salgan con sus niños en brazos felices, deseosas de que qué lindo, tuve un parto precioso y contemplo que puedo tener, si así lo desea, otro parto, ¿verdad? Sabiendo que tuve una experiencia maravillosa. Sí, eso me parece muy bonito. Me parece que también en los cursos que dan a las parejas, porque cuando la mamá de mis hijos estaba embarazada de mis dos hijos, me tocó acompañarla a unos cursos que dan para la pareja, para que uno como el esposo sepa, digamos, qué es lo que tiene que hacer la mamá, la respiración y todo eso, pero nunca nos hablaron de una amenaza o de un peligro que sería la violencia obstétrica. Entonces me parece que también en esos programas deberían de tener un espacio para hablar específicamente de esto y darnos, digamos, en el caso de hombres que acompañamos a nuestras esposas o las parejas embarazadas, que protejamos, ¿verdad?, los derechos no solamente de ella, sino que del bebé, ¿verdad? Porque yo leí hace unos años un libro de un autor que tuvo un hijo que quedó parapléjico porque creo que usaron forceps. En ese tiempo se usaban forceps cuando ese bebé nació. Y el muchacho vivió como hasta los 17, 18 años y murió. Pero en todos esos años no pudo, o sea, él no sentía nada del cuello para abajo. Y era un niño que estaba sano antes de nacer y lo dañaron a ese nivel durante el parto. Y eso no fue en Costa Rica, pero me imagino que aquí probablemente ha sucedido. Y eso que dijiste vos, que también me impactó que lo dijeras, vivos, porque se han dado casos donde el niño muere.
Claro que sí, un montón. Una de las personas que me colaboró con el libro, a quien yo he acompañado a 2 juicios ya, lleva 13 años luchando porque se le haga justicia. Ella tuvo su hija, bueno, la hija la mataron, ¿verdad? Ella está en las redes y tenía una bebé sana de 9 meses, la ignoraban, ella era muy joven, estaba nerviosa, iba, la devolvían hasta que llegó con un poco de presión alta, pero la bebé sana ya iba con una orden de cesárea. Sin embargo, la atendió una practicante, se hizo pasar por doctora, le dijo, los latidos en ese momento de la chiquita bajaron y le dijo, su hija es perezosa, y la dejó sola. Al día siguiente la hija fallecida. Entonces tiene ahora un pleito con la caja, no le reconocen una parte y la otra parte dijeron que no era una bebé nacida y por lo tanto no le reconocen como esa parte porque fue como un aborto culposo. Entonces ahí el silencio de las autoridades, las leyes que no son justas. Esta muchacha está totalmente afectada, 13 años pidiendo que se le haga justicia. Quiero contarle que ella no es la única mujer con un niño o una niña fallecida, es que estaba esperando que las autoridades le hagan justicia. Wow. Entonces son casos muy tristes. Ella está en mi libro, es una historia muy dolorosa. Ella también yo la entrevisté, está en mis páginas, ha sido muy valiente. Pero el caso de ella es muy triste, sí, porque es algo pues que no se ha superado y muy fríamente los jueces le dieron la resolución. Ella salió llorando y nosotros pues que somos del parto humanizado, mi persona de derechos humanos, bastante decepcionadas de las decisiones. Wow. Bueno, que me gustaría terminar en una nota positiva porque esto último fue bastante, me llegó mucho. Uh-huh. Sí, muy triste. Entonces, para terminar en una nota positiva, bueno, ¿dónde pueden encontrarte? Ya mencionaste tus redes sociales. ¿Alguna otra forma o alguna otra cosa que quieras decir para, no sé, llevar una palabra de esperanza o una palabra de... Bueno, yo les invito a que me sigan en mis redes, que es Derechos Humanos con Lore. Contarles pues que el libro ya está, es un proyecto con mucho amor para todas las mujeres y compromiso para lograr erradicar la violencia obstétrica. En el último capítulo hay una imagen hermosa a donde están todas las mujeres con todas las etnias. Que significa que es el objetivo, que todas las mujeres en la diversidad de mujeres luchando juntas por que nuestros derechos humanos sean respetados. ¿Y cómo vamos a hacer? Conociendo. Entonces yo les invito a que me sigan, a que se informen y a que no tengan miedo de alzar su voz. Yo creo que es posible lograr erradicar la violencia obstétrica en Costa Rica y, ¿por qué no?, que esto trascienda las fronteras. Bueno, muchas gracias, Lore, por haber venido a hacernos conscientes de una manifestación más de violencia, como la violencia a los adultos mayores, la violencia a los niños, a los animales, etcétera, al planeta en general, a otros hombres también, ¿verdad? Y esperemos que esto cale en la mente y en los corazones de las personas que vean esto y que lo compartan, porque creo que es un llamado que vale la pena hacer, porque se trata de los niños que van a nacer y de las mamás y las familias que van a tener estos niños. Ojalá que los tengan llenos de salud y que no haya todos estos problemas, inclusive la muerte, como llegamos a conversarlo acá con Lore. Nada más sería eso por el momento. Los veré en otro podcast muy pronto. Vamos a estar hablando sobre la sanación del útero, que es una forma de, en alguna medida, de sanar o
aliviar estos traumas de estas mujeres y también de construir relaciones entre hombres y mujeres muchísimo más equitativas y de mayor respeto y de mayor cuidado a personas en un estado de vulnerabilidad como lo es la madre y el bebé.